Entonces, son tontos y a mí me sorprende que algunos que tuvieron formación marxista-leninista y que eran duros, ¿verdad?, que saben lo que es un análisis de coyuntura, de pronto te pongan en la balanza con una fuerza superior, ¿verdad?, lo que los extranjeros dicen o hacen sobre Nicaragua que lo que ocurre en Nicaragua. Es sorprendente. O sea, ¿cómo uno va a analizar, a tomar tu distancia y ver la correlación interna, cómo está, las alianzas, cómo andan, el estado de ánimo, la economía, la política, todo? O sea, ¿cómo no vas a determinar cómo está la cosa y te vas a ir solo por tu voluntad a decir, está aislado, el dictador está acorralado, ya se va a rendir? Seamos serios. O sea, cualquier analista, pero de verdad analista, ¿verdad?, que se precie de ser un científico social, hace un análisis de lo que está ocurriendo en el país y llega a la conclusión quién tiene la fuerza y quién no, quién está detentando el poder y qué posibilidades tiene de sostenerlo. Cualquiera. No, pero hay algunos que yo no sé dónde dejaron, en qué mochila se les olvidó las herramientas del análisis o del materialismo histórico. No sé dónde lo dejaron, o el materialismo dialéctico. ¿Quién sabe dónde lo dejaron? ¿No? Entonces, en esa correlación de fuerzas que hay en el país y que está obviamente a favor del gobierno del presidente Ortega, entonces en esa correlación de fuerzas, el presidente Ortega es quien tiene que ser magnánimo, porque su propósito es consolidar la paz en Nicaragua, recuperar la estabilidad y fortalecer la recuperación económica. Ese es su propósito. Otra cosa pero se equivocan del medio al medio, pues. O sea, el interés de Daniel Ortega es mantener el poder por el poder mismo. Pero es que eso es irracional. Mira, desde que terminó la violencia en las calles en julio del año pasado y que empezó un periodo de recuperación paulatino, pero sostenido, desde que arrancó eso en julio, después del 19 de julio, el gobierno tiene una frenética carrera por realizar obras de todo tipo en todas partes, en todos los municipios del país. Y eso lo puedes constatar en el territorio. Si no crees en lo que los medios sandinistas decimos, andate al territorio y hay de todo: escuelas, puestos de salud, centros de salud, carreteras, caminos, parques, programas sociales de todo tipo, actividades recreativas. Es frenético por todos lados, ¿verdad? ¿A quién le beneficia eso? A Daniel Ortega y a su familia. O sea, es tonto. A la gente. Energía eléctrica por todos lados. Ya vamos por el 97% de cobertura. 97%. ¿Sabes lo que significa eso? Que la mitad de los nicaragüenses tienen hoy energía eléctrica y no la tenían en el 2006. Eso significa. Todavía falta, sí falta. Y que es un 3%, me hace una nada. No, hermano, no es una nada, porque ese 3% son seres humanos que todavía no gozan de ese beneficio, de ese derecho. Pero ¿quién lo ha hecho? A ver qué hicieron otro gobierno. Esa es otra cosa que te dicen. Si esos son los impuestos del gobierno, eso no es un regalo a Daniel Ortega, eso es cierto. No es un regalo. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque son los impuestos del pueblo. Sí es cierto, son los impuestos del pueblo. ¿Y qué hacían con esos impuestos? La Violeta, Toño Lacayo, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaño. ¿Qué hicieron con esos impuestos? No se los robaban. No se iban en salarios estrafalarios. Ya se te olvidó. Te voy a dar ejemplo. Toño Lacayo inauguró con gran pompa, o la inició Toño y la terminó Alemán, no me acuerdo bien, la carretera Vieja León, la que conocemos como carretera Vieja León.
A los 2 años, y eso le puedes preguntar a todos los que viven a lo largo de esa carretera, entre el Quilocho, un poco más allá del Quilocho, y el empalme de Izapa, preguntarle, a los 2 años la carretera estaba destruida. Una estafa descomunal. Descomunal. Anda a ver las carreteras que ha hecho Daniel. Ah, que tienen hoyo, claro, con el deterioro de los años, pero ninguna está destrozada. Te voy a dar otro ejemplo. Vino Hugo Chávez a Nicaragua, la primera vez que vino a Nicaragua fue en la época de Arnoldo Alemán, y a veces se nos olvidan las cosas. Y Hugo Chávez le vino a regalar a Nicaragua el dinero para hacer la carretera entre entre Huaco, digamos, y Río Blanco. Vayan a ver esa carretera cómo está. Terrible, es terrible. Destrozada, pero no ahorita. Ya está el dinero, ya van avanzando sobre la reconstrucción de esa carretera. Pero le falta, y sobre todo que ahí llueve mucho. Pregúntenle a los de Río Blanco, a los de Matiguá, a los de Muymuy, cómo quedó esa carretera y en cuánto tiempo se destruyó. Es decir, eran reales que les daban, que se le daban al pueblo de Nicaragua, los administraba el gobierno de turno y se robaban gran parte y una partecita la invertían para disimular. Se les olvida. Entonces, dicen, no, es que Daniel Ortega quiere ¿cómo es? Voy a decir una palabra vulgar, a huevo quiere quedarse. No, hermano. No es así. Pero bueno, ¿verdad? Cada quien tiene su visión. Lo que a mí me sorprende es que algunos que vienen del marxismo-leninismo se hayan divorciado de la herramienta científica del análisis marxista. Divorciados totalmente. Vos podés tener discrepancias en los énfasis a la hora de analizar la correlación de fuerza, por ejemplo, pero no podés equivocarte de una manera tan drástica, sobreponiendo en el análisis la fuerza externa a la fuerza interna. Entonces, en ese contexto, es el gobierno del presidente Ortega que le toca conceder, hacer concesiones. Porque su propósito es consolidar la paz, reemprender el camino del progreso económico y el desarrollo social y recuperar la estabilidad. No lo hace para él, lo hace para la gente. Él sale beneficiado, pues como ciudadano más, claro, y además el presidente de la República, claro. Pero no es para eso que se hace. Va a decir que esa carretera es para que Daniel Ortega vaya con su jeep allí. Serán idiotas. La carretera entre Acoyapa y San Carlos es para que Daniel Ortega vaya. La carretera entre San Ramón y Muymuy. La carretera entre, se me olvida ahorita el nombre, hacia Esquipula y hacia San Dionisio. ¿Cómo es que se llama este empalme en el 72 de la carretera Matagalpa? Y tantas otras. La carretera, la Pacentro Malpaisillo, o la de Malpaisillo, que va saliendo ya va terminando. Le faltan como 300 metros a Villanueva. Le beneficia a Daniel Ortega, ahí anda él. O los centros de salud, puestos de salud que se han puesto, pero en cualquier cantidad de comunidades. O la carretera histórica, la de mayor relevancia en la historia de Nicaragua, después de la carretera panamericana, la segunda más importante es la que nos va a unir con Bluefield, que le falta solo un tramo ya. O sea, a veces aquí se pierde la perspectiva de cómo son los hechos.
¿Hay restricciones en los derechos políticos? Sí. ¿Severas restricciones? Sí. Es verdad. Hay severas restricciones en las libertades de movilización principalmente. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque hay una vocación de un sector de esa oposición financiada por Estados Unidos con el propósito de continuar la violencia callejera para derrocar al gobierno legal y constitucionalmente constituido en el país. Esa es la verdad. Si esas fuerzas políticas renuncian al ejercer la violencia callejera y renuncian a su vocación golpista, otro gallo te cantaría que estaría restablecido. Ah, ¿quieres manifestarse? Pues sí, ¿verdad? Pero es que no es que quieren manifestarse por manifestarse. No. Quieren manifestarse con el propósito de provocar violencia callejera. Muertos si es posible. Esa es la verdad. Si efectivamente su vocación fuera otra, yo te aseguro que esto se hubiera arreglado hace rato. Pero vos sabés que eso no es. Vos tenés información suficiente para saber que eso no es. Y ellos hasta lo dicen públicamente. Y te repito, ¿hay restricciones? Sí. ¿Severas? Sí. Y hay una explicación. ¿Me gustaría a mí que eso no fuera así? Sí, claro que sí. Me encantaría ver que todo el mundo pueda manifestarse a la hora que quiere, convoca, va a la policía, rinde su fianza, hace su marcha y después cada quien a su casa. Genial. Genial. Pero hay un sector que no le gusta eso, que lo que quiere es violencia callejera para exportar, ¿verdad? Para justificar sus ingresos económicos y exportar las imágenes, ¿verdad? Y provocar más y más muertes en el país. Esa es la verdad y lo saben. Lo saben. ¿Tiene derecho la oposición a manifestarse? Sí lo tiene. Pero el gobierno también tiene el derecho y el deber de proteger el orden público cuando sabe que hay fuerzas de esa oposición que lo que quieren es sembrar el caos, la violencia y la muerte. Entonces, en el equilibrio, ¿qué prevalece? O mejor dicho, en el balance, ¿qué prevalece? Yo aspiro a que esto se normalice lo más pronto posible. Depende de la oposición. Vamos a ver. Ojalá que sí. ¿Vos crees que chiche estar tenso todo el día porque sabes que fulano anda en esto? Ahora, ¿ha habido excesos en esto, en esas restricciones? Sí los ha habido. Sí los ha habido. Hay gente que echan presas sin ningún motivo, pues. Y lo tienen que soltar a los 2 días, a los 3 días, y lo sueltan, pues. Es verdad. Pero en lo general, las restricciones tienen una justificación política sólida. Yo aspiro a que esto se supere lo más pronto posible. Que cualquiera pueda manifestarse previo permiso, porque eso pasa en todos los países del mundo. Vos vas y le pedís permiso a la autoridad. Mira, yo quiero marchar tal día. A ver, no, fíjate que ahí no podés ir este día, porque ese día hay una procesión. Te podés ir o cambiar de ruta o cambiar de día. En todos lados. O no, mira, es que ya está otra de un ONG que va a hacer no sé qué cosa. O cambiar de ruta o cambiar de día. Sí, así es. Aquí y en la Cochinchina. Vos no podés hacer una manifestación hoy porque se te ocurrió. Porque hay un orden determinado, pues. En todos lados, no solo es aquí. Pero me encantaría que eso se recupere y que veamos eso. Y que ahí van los opositores marchando, va 10.000, 20.000, 100.000, ponerle, dale pues. Y al día siguiente los sandinistas, otros 100.000, sí, hombre, feliz de la vida. Y sin pelea, sin pleitos, sin andarse tirando insultos los unos a los otros, sería fabuloso. Ojalá lo logremos en el corto plazo. Esa es una aspiración de todos nosotros, de toda la sociedad.
Y eso depende de la oposición. Eso no depende del gobierno. No nos andemos creyendo que todo mundo vive como nosotros vivimos, que todo mundo goza de los beneficios que nosotros tenemos, porque no es cierto. No ha habido tiempo suficiente para que la pobreza se acabe en el país. No ha habido. Se han hecho esfuerzos descomunales, pero no es imposible hacerlo en 12 años. Y no podemos cerrar los ojos ante esa realidad y creer que la militancia revolucionaria es acudir a los actos por un héroe o por un mártir, o ir a la marcha convocada por el partido, o a ir a sacar tu carnet. Eso no es la militancia. La militancia es interesarte por los problemas de tu vecino, de tu comunidad o de la comunidad donde conozcas y contribuir de alguna manera a que sus condiciones mejoren o tramitar alguna ayuda desde el gobierno. Hay cosas que son sencillas, que se pueden hacer y que dieran cuánto alivio lleva a la comunidad, a una familia, a una persona, que tal vez para nosotros pues, no tiene la mayor importancia, pero a esa persona le cambia la vida. Por eso es que a veces me resulta ofensivo, hiriente, leer algunos que están en la oposición, que hablan con desdén, con sorna, con burla del plan techo o del plan hambrecero por la gallina y los cerdos y la vaca, y que hablan con un desdén, ya tienes tu chantito, tienes tu gallina, ya te compró Daniel Ortega, sos Danielito. A la gente le cambia la vida, hombre. O que ven con menosprecio que llegue la energía eléctrica. Claro, si vos la has tenido toda tu vida, naciste con ella. Pero hay gente que en su vida había tenido energía eléctrica, no conocía lo que era una refrigeradora, para vos eso natural, o un televisor. ¿Te imaginas la enorme cantidad de gente que tiene situaciones difíciles, de extrema pobreza, a las cuales podríamos ayudar si el CLS de un barrio o de una comunidad no se dedicara a estar hablando de cualquier cosa, sino a estar preocupado de su comunidad, de lo que vive su gente, de los problemas que tiene y de ver de qué manera se contribuye a resolverlo. Esa es la principal tarea de un sandinista en el territorio. Esa es su principal tarea, saber cómo está su gente y de qué manera puede ayudar a superar sus problemas. Esa es su principal tarea. Si nosotros logramos ese vínculo íntimo con la gente, si nosotros logramos ese, ¿cómo te dijera? Ese matrimonio de intereses entre los que están en el frente y la población, yo te aseguro que somos eternos en cualquier gobierno de cualquier ciudad del país. Porque vamos a saber entender siempre a la gente y vamos a trasladar eso a líneas políticas. Pero si creemos que detentar el poder es estar sentado en un escritorio o andar en un vehículo o andar en actos políticos, eso no es detentar el poder, mucho menos militancia. En mi opinión, por supuesto, en mi opinión. Entonces yo a veces percibo que hay compañeras, hay compañeros indolentes ante el sufrimiento ajeno. ¿Y eso qué tiene que ver con ser revolucionario? Puedes pegar gritos, viva Daniel, viva el frente, viva la revolución, lo que te dé la gana. Pero si vos sos indolente ante el sufrimiento humano, no sos ni revolucionario, ni de corazón estás diciendo vive el frente, ni de corazón decís viva Daniel, ni corazón defendés lo que decís defender. No es cierto, es mentira. Ese es del diente al labio, son los que facilito se cruzan al otro lado, facilito. O sea, si vos no sentís como propio el dolor ajeno, como decía el Che, no tiene nada que ver con los revolucionarios. Y el dolor ajeno en toda la extensión de la palabra. O sea, no nos cuesta nada a veces facilitar. Miren,
¿Vos creés que todo el mundo en Nicaragua sabe leer y escribir? Estás loco. Yo conozco gente que no sabe leer y escribir. Y tampoco se atreven ya a aprender porque dicen que están muy viejos, porque eso es muy difícil o porque les da pena lo que sea. Pero conozco gente. Vos no conocés gente que no sabe leer y escribir. Y gente relativamente joven y gente también muy adulta. Y niños y niñas. Y que en lugar de burlarte o de quererte ir arriba, la preocupación debería ser como, va pues, si no quiere aprender, si no lo podés convencer, al menos no le podés ayudar a hacer sus trámites. Por ejemplo, te voy a contar un ejemplo de pobreza, que no fue en Nicaragua, pero esto yo te aseguro que si aquí hubiera ocurrido, otro gallo hubiera cantado. Miren, en El Salvador, voy a contar con pelo y señales, y en El Salvador, esto ocurrió esta semana, hay un video viral ahorita. Está por YouTube, está por todos lados. Lo pueden encontrar. En El Salvador llegó un viejito, ¿verdad? No, se llama Amadeo Cabrera. Llegó a un pueblo que se llama Arcatao, en Chalatenango. Conozco Arcatao, bueno, lo conocí hace muchos años. En Chalatenango, ahí en El Salvador, tierra difícil en la guerra. Llegó a hacer su trámite de partida de nacimiento. A eso llegó el viejito. Ni se sabe la edad que tiene, no se difundió. Entonces llega el viejito y como no tiene reales, ¿sabes con qué le pagó? ¿Con qué? Le dijo, mire, yo no tengo dinero, yo traigo esto para pagarle. ¿Sabes con qué? Con 3 manojos de cilantro. Eso es lo que él tenía. Y ahí está la foto. Ahí pueden ver la foto. Donde están los 3 manojos que le entrega el viejito al funcionario para tramitar su partida de nacimiento. El funcionario entendió y aceptó como pago los 3 manojos y le dio el trámite. Hizo lo correcto. Yo te aseguro que aquí pasa en algunos municipios y lo mandan a volar al pobre viejo. Estoy seguro. En otros no, en otros hacen lo mismo. Pero hay algunos que no harían eso. Esa es una actitud correcta. Ese es un funcionario que está al servicio de su ciudadano. Que esa es otra cosa que se nos olvida. Y en las alcaldías donde más ocurre, en las delegaciones de gobierno, en los departamentos, también ocurre, o en las delegaciones de las instituciones que más tienen contacto con el público, como el Ministerio de Salud, o como el INSS, o como la DGI, o como las alcaldías. Que hay funcionarios que se creen la mamá de Tarzán, que hay que besarle los pies para que te atiendan. Ay, a la hora de ir a pegar gritos, ahí son los primeros. Pero para joder a la gente y maltratarla, les sobra el tiempo. Y lo que estoy diciendo, vos sos testigo de que muchas veces te ha pasado. En las alcaldías de Nicaragua hay maltrato a los ciudadanos. Es la verdad. Un trato con desdén. Y entre más pobres, peor te tratan. Lo he visto, no me pueden echar cuento. Entonces, labor de un sandinista, caerle encima a ese funcionario, sea quien sea. No puede maltratar a la gente. Le pagan por ser un servidor público. Y los reales con que les pagan los pagó el ciudadano. Nosotros somos sus empleadores. No es el alcalde. No es el presidente de Nicaragua. Somos nosotros sus empleadores. Porque nosotros le pagamos su salario con los impuestos que ellos recaudan. No tienen derecho a maltratar a nadie. Y están obligados a ser diligentes y eficientes en su trabajo. Es su obligación. Muchas veces llegas a algunas instituciones, y no me vas a dejar mentir, y te encontrás que desde el vigilante, la recepcionista, va subiendo, prefieren contestar un chat de celular que atender al usuario.
o he visto médicos en los hospitales que están chateando mientras la gente está en emergencia y no la atienden hasta que terminaron de chatear. Lo he visto, no me lo han contado. Quiero hacer otra reflexión, fíjense. A veces el pobre es el peor enemigo del pobre. El pobre enemigo del pobre. O sea, su enajenación es tal que prefieren los intereses de su patrón, que seguramente los trata como ellos tratan a la familia, seguramente, pero se han enajenado tanto que no defienden los intereses de su clase y de su gente, sino que los intereses de su patrón, que los corre al día siguiente si quiere y no les va a pagar un centavo y les pega 4 gritos cada vez que se le ocurre. El pobre enemigo del pobre. Qué triste eso. Es como los carteristas, los ladrones. ¿A quién le roban los ladrones? Al pobre. Por eso es que lo fundan, hombre. Al que agarren, que lo fundan. Que 3 años ni que nada. No, que te robó un celular, que te robó una cartera, lo que sea que te haya robado. Si vos te costó esa chochada que compraste, tal vez la estás debiendo todavía. Y tiene un baboso y te lo roba. Como que si le está robando a un ricachón, a alguien que tal vez le costó la venta de 50 agueladas, hermano, y pudo comprar su chiclero y se lo roban. Eso es un desgraciado el que lo hace, un desgraciado. Que lo fundan, que es 3 años, eso debería tener 10 años por lo menos, que lo fundan. O sea, el pobre enemigo del pobre. Eso es tristísimo. Y esa es una realidad social sobre la cual se debe operar políticamente desde los sandinistas. En estudiar esa realidad y ver de qué manera incidimos. Esos son valores. Eso no se cambia de la noche a la mañana. Pero en lugar de estar preocupado por ver quién hace el mejor acto, o que qué bonito que nos quedó tal cosa esa, deberíamos estar más preocupados de cómo interpretamos esa realidad y cómo podemos incidir en ella para cambiarla. Pero sobre todo, cómo hacemos sin necesidad de ser funcionarios de gobierno, sino cómo hacemos nosotros para ayudar a quien está en dificultad. Te voy a decir, ya me comió el tiempo, te voy a contar casos, me vas a decir que no, en las redes sociales, sobre todo en Facebook, que es lo que más usan los nicaragüenses. Los nicaragüenses empobrecidos lo que más usan es Facebook. Con frecuencia vos ves casos de gente que vive en la perra calle o que está en una situación de salud extrema y que pide ayuda. Con frecuencia. Y recurre a ver quién me ayuda, pues. Y generalmente no son las personas que sufren la situación, sino alguien que supo de las dificultades y lo difunde por Facebook. Generalmente eso es lo que ocurre. Chocho, digo yo, ¿y el frente de ese barrio no se dio cuenta de lo que le está pasando a esa familia? ¿Y dónde está el CLS? Solo andan preocupados a ver quién distribuye qué cosa y de con qué me quedo. ¿O quién es el que pega más alarido? Esa es su preocupación. ¿Qué les cuesta ir a ver esa familia en dificultad y ver de qué manera contribuyen? Sea con gestión en el Estado o sea viendo qué actividad hacen para ayudar. ¿Por qué no? No me entra en la cabeza sinceramente eso. O sea, que lo importante solo es las elecciones y después ir a ver los actos. Aquí estoy, no hay que pegar gritos. Eso es lo importante. ¿Para qué? Eso es ser militante. Eso no es ser militante. Militante es el compromiso cotidiano para resolver los problemas de la comunidad. Esa es militancia. Lo demás es demagogia. Del diente al labio puede ser gritón. Dale ya ese gritón. Pero militante y revolucionario, lejos está. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos.
es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.